La celda del Santo Oficio. Cuando era niño, mi abuela me contaba historias que no venían en los libros de historia. Decía que su tatarabuelo fue escribano en un pueblo del norte, donde hubo una casa que nadie se atrevía a tocar, aunque estaba justo al lado de la iglesia, una casa antigua, con ventanas clausuradas y una cruz tallada en la puerta, que más que proteger, parecía advertir. Esa casa, decía ella, había sido una celda de castigo en tiempos de la Inquisición, no una prisión como las de hoy. No, era una celda sin juicio, sin perdón y sin escapatoria. A ella se llevaban a los que la iglesia consideraba irredimibles, brujas, herejes, hombres que hablaban con lenguas desconocidas, o que soñaban con cosas que no existían aún. El tatarabuelo, en sus escritos, dejó constancia de una mujer a la que llamaban la de las velas negras. No tenía nombre, al menos no uno que se atrevieran a escribir. Decían que por donde pasaba, las llamas se apagaban, los perros lloraban, y los niños se enfermaban sin razón. La Inquisición llegó con fuerza cuando se supo que un niño había muerto tras verla tocar su frente. No fue un juicio, fue una cacería. La arrastraron entre rezos, látigos y salmos, le cubrieron el rostro y la metieron en esa celda maldita. Desde entonces nadie volvió a entrar, ni los inquisidores. Dijeron que cada vez que lo intentaban las puertas se cerraban solas, o algo las cerraba. Pero los rezos no bastaron. Por las noches, los vecinos escuchaban cánticos en un idioma antiguo, golpes en las paredes y una voz que pedía ayuda, pero no como una víctima, sino como alguien que estaba preparando algo. Una advertencia tal vez, o una maldición. Pasaron décadas, luego siglos. La iglesia se mantuvo, pero la casa quedó olvidada, sellada con cal, ceniza y miedo. Nadie la tocó. Nadie se atrevió. Hasta hace poco. Una joven pareja compró el terreno para hacer una panadería. Dijeron que las leyendas eran solo eso, cuentos de viejos. Pagaron barato. Rieron durante la bendición del padre, pero no llegaron a vender ni un solo pan. La primera noche los vecinos escucharon golpes, gritos, un llanto largo que terminó de golpe, como si lo hubieran cortado con cuchillo. Al día siguiente la casa estaba vacía. Nadie los volvió a ver, ni rastros, ni huellas, ni olor a pan. Hoy esa casa sigue ahí, con una cruz tallada que ya casi no se nota, pero que todos en el pueblo saben que no se debe borrar, porque adentro dicen, todavía hay una vela negra encendida, y mientras esa flama siga viva, ella también lo estará. El cuarto del párroco. Esto me lo contó mi padre, y según él no fue un rumor. Lo vivió cuando era joven en un pueblo del estado de Hidalgo, donde trabajó como ayudante de albañil durante unas semanas. Lo llamaron para hacer unas reparaciones menores en una iglesia antigua, una construcción de piedra, imponente con techos de madera, vitrales rotos y un aire pesado, como si el tiempo ahí se moviera más lento. Le pidieron que se alojara ahí mismo, en una habitación que alguna vez había sido la del párroco. Le pareció raro, pero aceptó. Era joven, necesitaba el dinero. Además, dormir dentro de una iglesia le parecía incluso más seguro que quedarse en alguna fonda barata del pueblo. Pero la primera noche cambió todo. A las 3 de la mañana, lo despertó un golpe seco. Pensó que era la madera crujiendo, el viento, cualquier cosa. Pero luego escuchó pasos, lentos, pesados, como si alguien caminara con sotana, arrastrando los pies. Los pasos no venían del pasillo, venían del interior del cuarto. Prendió la linterna. Nada. La habitación estaba vacía, pero el aire olía raro, a incienso, y algo más, como sangre vieja. No volvió a dormir. Al día siguiente, preguntó discretamente al sacristán si alguien más había dormido en ese cuarto, antes que él. El hombre solo lo miró, bajó la voz y le dijo, ahí no duerme nadie. Desde lo del padre Mateo. Nunca le explicaron qué fue lo del padre Mateo, pero el sacristán terminó por advertirle que no volviera a quedarse ahí, que durmiera en la nave si quería, que lo que caminaba por ese cuarto no tenía cuerpo. Pero mi padre no creyó, al menos no aún. La segunda noche fue peor. A las 2:30, escuchó cómo se abría la puerta del armario, despacio, como si alguien desde dentro la empujara. Luego la linterna se apagó. Pensó que eran las pilas, pero no. Apenas la sacó del cuarto. Volvió a encenderse. Esa madrugada lo escuchó. Una voz al pie de su cama. No gritaba, no rezaba. Susurraba su nombre. Luis, Luis. Era la voz de un hombre mayor.
rota, como si viniera de un cuerpo seco. Y lo más extraño es que venía del lugar donde estaba el crucifijo de madera, uno que al día siguiente amaneció al revés. Ya no volvió a dormir ahí. Trabajó de día, dormía en el patio, y al terminar, se fue sin cobrar lo que le debían. Jamás volvió al pueblo. Muchos años después, por curiosidad, buscamos registros del tal padre Mateo, y lo encontramos. Murió en 1971. Lo encontraron colgado en ese mismo cuarto, con un rosario atado al cuello, y las palabras "no era Dios", talladas con clavos en el piso. Dicen que antes de morir hablaba solo, que decía que el hombre que lo visitaba por las noches tenía la cara tapada y los ojos como huecos negros que brillaban desde dentro, que se sentaba frente a su cama, y que cada noche se acercaba un poco más. Lo que sea que entró en ese cuarto, no salió con él. Y según mi padre, todavía está ahí, esperando. La mujer en la carreta. No soy de los que creen en lo paranormal, nunca lo fui. Hasta que ocurrió aquello. Esto pasó hace unos años, cuando mi trabajo me obligaba a recorrer pueblos remotos del sur del país, caminos solitarios, sin señal, llenos de curvas y leyendas. Una noche, regresando de una reunión, tomé una ruta que nunca había recorrido. El GPS me falló, y terminé en un camino de tierra, rodeado de monte, con neblina espesa como leche. No había más opción que seguir. Eran cerca de las 2 de la mañana cuando la vi, una carreta detenida a un lado del camino, vieja, de madera podrida, con un caballo flaco y una figura sentada, completamente inmóvil. Era una mujer. Llevaba un vestido blanco, largo, de esos que ya no se ven, con el rostro cubierto por un velo. Pensé que era alguna representación folclórica o una puesta en escena para asustar a turistas, pero allí no había nadie más. Ni luces, ni casas, ni ruidos. Pasé despacio, muy despacio. Y aunque no podía ver su cara, sentí que me seguía con la mirada. Seguí manejando nervioso, pero a los pocos metros algo me hizo detenerme en seco. Una sensación en el estómago, un frío que no venía del aire. Cuando volví la vista al espejo, la carreta ya no estaba. Pensé que me lo había imaginado. Seguí adelante, pero 3 curvas más tarde, allí estaba de nuevo. La misma carreta, el mismo caballo, la misma mujer. No me alcanzó, no pasó por al lado. Estaba simplemente, otra vez frente a mí. Ahí fue cuando me di cuenta de que el caballo no respiraba, no se movía, y las ruedas de la carreta no dejaban marcas en la tierra. Quise rodearla, quise bajarme, llamar a alguien, pero el cuerpo no me respondía. No sé cuánto tiempo estuve ahí paralizado. Lo único que recuerdo es que de pronto ella alzó la cabeza, y aunque el velo seguía cubriendo su rostro, lo supe, me estaba mirando. En ese momento, las luces del auto parpadearon. El motor se apagó, y ella empezó a bajar de la carreta. No caminaba, se deslizaba como si flotara. Sentí un calor seco en la garganta, como si me faltara el aire. Cerré los ojos. No recé, no grité, solo esperé. Cuando los abrí estaba solo. La carretera seguía igual, pero el reloj del coche marcaba otra hora. Habían pasado 4 minutos, o 4 horas, no lo sé. Desde entonces, cada vez que paso por un camino oscuro, veo una figura blanca por el rabillo del ojo, a veces en los árboles, a veces en los espejos. Y una noche, la escuché hablarme. Dijo mi nombre. La gente del sur tiene un nombre para ella. La mujer en la carreta. Dicen que es el espíritu de una madre que murió llevando el cuerpo de su hijo a enterrar, sola, por los montes porque el pueblo no la dejó entrar. Que desde entonces busca quien la ayude a llegar, que si la ves una vez, ya no se olvida de ti. Y yo la vi. ¿Dónde duerme el eco? Esto nunca lo conté, y no porque no pudiera, sino porque desde que pasó, siento que si hablo demasiado, eso que escuché podría volver. Hace 5 años, renté una pequeña cabaña en la sierra de Durango. Iba a pasar 2 semanas solo, trabajando en un proyecto personal, alejado del ruido y del internet. La cabaña era simple, una cama, una estufa, una mesa de madera y mucho silencio. Más del que uno imagina. Al principio fue perfecto. Me levantaba con la luz del sol, leía, escribía, caminaba, pero al caer la noche, algo se sentía raro. No era el frío ni los ruidos del bosque, era algo más profundo.
como si la oscuridad allá no fuera la misma que en otros lugares, como si tuviera peso. La primera noche, mientras intentaba dormir, escuché lo que pensé que era un eco, un murmullo breve, como si alguien repitiera mi respiración. Me incorporé. Nada, tal vez era el viento, pero al día siguiente pasó de nuevo. Me metí a la cama, apagué la luz y apenas cerré los ojos escuché mi nombre. No en voz alta, sino como un eco dentro de mi cabeza. Un susurro con mi tono de voz repitiéndolo desde algún rincón de la habitación. Marco. No pude dormir. Comencé a notar que el eco no venía del bosque, venía de dentro de la casa. El tercer día, al mover una mesa contra la pared encontré algo extraño. Un pequeño hueco, como una ranura de apenas unos centímetros. Al acercarme sentí que salía aire, tibio. Y entonces escuché algo, como una risa corta, pero era mi voz. Pensé que estaba perdiendo la cabeza. Desde esa noche, dejé de dormir. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba algo imitar mis pensamientos, pero distorsionados, como si algo me estuviera aprendiendo, imitando, una versión de mí, mal hecha, susurrándome desde la grieta. Quise irme, pero no encontré las llaves del coche. Llamé a la dueña, no contestó. Revisé mi celular, la batería muerta aunque lo había cargado. Comencé a notar cosas fuera de lugar. Mi cepillo de dientes estaba del otro lado del lavabo. La cuchara que dejé en la mesa estaba dentro del congelador. El sexto día encontré escrito en el espejo del baño: tú no eres el primero. Ahí supe que tenía que salir, a pie si era necesario. Esa noche, dormí con la linterna encendida. No podía más. Me envolví en cobijas tratando de bloquear el sonido, pero aún así lo escuché. No desde el hueco, desde debajo de la cama. Respiraba igual que yo. Se movía como yo, y antes de que amaneciera dijo algo más. Mañana, te toca a ti. No me importó el frío. Salí corriendo. Caminé hasta que vi gente. Dije que me habían intentado robar. Me creyeron. Pero nunca regresé por mis cosas. 2 meses después la dueña me llamó. Dijo que encontró la casa exactamente igual, excepto por una cosa. En la pared detrás de la cama, alguien había rayado las palabras: el eco ya no duerme. Y lo peor es que desde entonces a veces lo sigo escuchando. No fuerte, apenas un susurro, pero sé que no viene de fuera, viene de donde duerme el eco. La casa de los lamentos. Esto me lo contó mi abuela, pero en su momento nadie le creyó. Pensaban que eran delirios de una mujer mayor, o cuentos antiguos para asustar, pero yo la vi llorar mientras lo contaba. Y había algo en su mirada, como si todavía lo escuchara. Ella creció en un rancho cerca de San Miguel de Allende. Allá, entre cerros secos y caminos de tierra, había una casa abandonada que todos evitaban. Le decían la Casa de los Lamentos. Nadie sabía con certeza por qué, pero decían que por las noches se escuchaban voces, llantos, risas que no eran de niños, y a veces golpes como si algo adentro intentara salir. Mi abuela, de niña, fue una de las pocas que se atrevió a acercarse. Una tarde, mientras jugaba con su hermano menor, lo vio meterse a la casa. Dice que corrió tras él, llamándolo, pero dentro no había rastro, ni una huella, solo un frío antinatural y un olor como a carne podrida mezclada con tierra mojada. Estaba por salir cuando lo vio. Un duende pequeño, deforme con la piel oscura y arrugada, parado sobre una viga, sonriendo con una boca llena de dientes. No hablaba, solo la miraba ladeando la cabeza, como si esperara que ella hablara primero. Salió corriendo. Nadie le creyó, y su hermano nunca apareció. Pasaron los años, pero un día, ya siendo adulta, tuvo que volver. Una epidemia azotó el pueblo, y ella fue a ayudar como voluntaria. Alguien mencionó que habían visto luces dentro de la casa de los lamentos, ruidos, gente cantando, como un aquelarre. Ella no quería ir, pero algo dentro de sí, tal vez culpa, tal vez coraje, la llevó hasta allá. Fue al anochecer. Lo que encontró dentro no era gente, eran sombras. Mujeres sin rostro, rodeando un fuego negro que no iluminaba, solo consumía. Y al centro, el mismo duende, más viejo, más hinchado, hablaba en un idioma que no era humano. Las brujas lo escuchaban, como si él fuera su patrón. Mi abuela dice que no sintió miedo, sino un silencio abrumador, como si sus pensamientos se apretaran dentro de su cabeza. Una de las brujas la volteó a ver y sonrió. Tenía la cara de su madre, pero sin ojos. Logró salir corriendo. Se desmayó en el camino.
Y desde entonces, cada año, durante el mismo mes, soñaba con esa casa. Soñaba que estaba adentro, sentada entre las brujas, y que el duende le susurraba al oído que aún no es tu turno. Nunca volvió a pisar ese pueblo. Mi abuela murió en paz. Pero días antes me llamó y me dijo algo que aún no entiendo. Si un día te llaman desde la casa, no contestes, aunque sea mi voz. Y lo más inquietante es que, meses después de enterrarla, mi madre juró haber escuchado a alguien en el patio de atrás, diciendo mi nombre con la voz de mi abuela, y ahora yo sueño con una casa en ruinas rodeada de cerros y unas manos pequeñas arañando la puerta por dentro. La línea del diablo. Esto me lo contó un hombre al que conocí en Durango. Era trailero, veterano, de esos que han visto de todo en la carretera. Pero me dijo que lo que le pasó una noche, allá por la sierra entre Tamazula y Canelas, lo hizo dejar de manejar para siempre. Todo empezó cuando una de sus rutas fue cambiada por una línea especial. Una empresa nueva, según, le pagaba el doble por entregar cargamentos sin hacer preguntas. Nada raro, le dijeron, solo que no usara radio, ni parara en retenes, y que, bajo ninguna circunstancia, mirara lo que transportaba. Aceptó. La paga era buena, pero desde el primer viaje sintió algo raro. El camión pesaba más de lo normal, y olía no a químicos, no a gasolina, sino a tierra mojada con sangre vieja. Le tocó pasar de noche, y en lo alto de un cerro el GPS lo mandó por un camino que no salía en los mapas. Una vereda apenas visible, bordeada por árboles torcidos y cruces oxidadas. En la radio no se oía nada, me dijo, solo estática, pero entre esa estática, juraría que alguien murmuraba mi nombre. En mitad del camino la carretera se nubló, no con niebla sino con humo espeso, como de copal quemado. Al otro lado, había mujeres esperándolo. Vestían de negro cubiertas con mantos viejos, y alrededor de ellas había cuerpos de animales colgados de los árboles. Una de ellas levantó una mano, y el camión se detuvo solo. El motor seguía encendido, pero las llantas no se movían. Se bajó. No por valentía, sino porque algo lo obligó. Las mujeres no hablaban, solo lo miraban, pero sus ojos no tenían blanco, solo pupilas enormes que se abrían como túneles. Una le mostró lo que llevaba en el contenedor. Ataúdes. Pero no eran ataúdes comunes. Estaban cubiertos con símbolos que no eran de este mundo, cada uno sellado con hilo rojo y marcas de sacrificio. «Estás cruzando la línea del diablo», le dijo una voz que no vio venir. «Eres puente entre los vivos. Y lo que viene detrás». Intentó huir, pero al voltear, ya no estaba en el mismo camino. Todo era desierto, ruinas y cruces. En el cielo, una figura con cuernos flotaba entre las nubes, con alas de cuervo y una risa de mujer. Se desmayó. Lo encontraron 2 días después, a pie, caminando por la carretera con los ojos en blanco, repitiendo una oración que nadie reconoció. Dejó de manejar. Y desde entonces, cada noche de luna nueva, escucha toques en su puerta. No de alguien pidiendo ayuda, sino como si tocaran para contar. 1, 2, 3. Dice que, cuando lleguen a 13, sabrá que es su turno de cruzar de nuevo. El susurro de la casa negra. Lo vi por primera vez a través del espejo. Me lo advirtió don Guillermo, el anciano del pueblo. No mires dentro de esa casa. El reflejo te llevará, y cuando lo hagas ya no podrás volver. Nadie creyó sus advertencias. Nadie nunca lo hacía. Siempre fue un hombre extraño, solitario, pero tenía razón. A veces la gente sabe más de lo que cree. Era el final de la temporada de lluvias. Mi familia y yo nos mudamos a un pueblo en las montañas, buscando paz, alejados del bullicio de la ciudad. Nadie más se atrevía a quedarse mucho tiempo allí. Los aldeanos hablaban en susurros, temerosos de mirar hacia una casa vieja al final del camino, conocida por todos como la Casa Negra. Decían que estaba maldita, pero nadie se atrevía a entrar. Una tarde, la curiosidad me pudo. Estaba solo, sin nada más que hacer y me dirigí hacia la casa. Se encontraba en una colina, rodeada de árboles muertos y matorrales espesos. Cuando llegué a la puerta, esta estaba abierta como si me esperara. Entré con cautela. El aire estaba pesado, denso. Un olor rancio flotaba por el aire.
Los muebles estaban cubiertos por sábanas blancas, amarillentas, y el polvo parecía haber cubierto el lugar por siglos. Pero lo que realmente me llamó la atención fue el espejo. Estaba en el vestíbulo perfectamente intacto, como si alguien lo hubiera pulido esa mañana. No había ningún reflejo, solo una oscuridad profunda, que me atraía con una fuerza extraña. La luz del sol apenas penetraba a través de las ventanas rotas. A pesar de las advertencias, me acerqué al espejo. Miré fijamente. Lo siguiente que recuerdo es un susurro. «No deberías estar aquí». El sonido era como un eco en mi mente, algo profundo, antiguo. Y entonces lo vi. En el reflejo, una figura apareció detrás de mí. Era una mujer con la piel grisácea, los ojos vacíos, y una sonrisa torcida que nunca había visto antes. Estaba ahí, mirándome fijamente, y sus labios se movieron lentamente. «Te estoy esperando». Algo dentro de mí gritó que debía irme, pero mis pies no respondieron. El espejo comenzó a vibrar, y la figura en él comenzó a gesticular como si me llamara. Con un esfuerzo logré apartar la mirada, pero no pude dejar de escuchar el susurro, el llamado persistente. Corrí fuera de la casa, pero al darme vuelta, vi el reflejo en mi propio rostro. Estaba sonriendo. Una sonrisa que no era mía, era la de ella. La misma mujer, pero ahora en mi piel. «Nunca te irás», escuché. No volví a ver la casa, ni siquiera cuando pasé por ella días después. Algo me dice que aún está ahí, esperándome, llamándome a regresar, a entrar en ese abismo donde no hay vuelta atrás. Don Guillermo dejó de hablar después de eso. Los aldeanos dicen que su salud se deterioró rápidamente después de advertir sobre la casa. Yo solo sé una cosa: el espejo ya no se ve igual. Ahora cada vez que me acerco a uno, veo su sonrisa, cada vez más cerca, más real. El culto del carnicero. Yo crecí en Atizapán, Estado de México. Y si ese nombre te suena, es porque aquí vivió uno de los asesinos seriales más brutales que ha tenido el país, Andrés Mendoza, el llamado monstruo de Atizapán. Durante años, convivió con todos como si nada, mientras escondía restos humanos debajo de su casa. Pero lo que pocos saben, lo que casi nadie se atreve a contar, es que él no actuaba solo. Mi tío trabajó en la policía municipal en los años 90, y en sus últimos días, enfermo y paranoico, comenzó a hablar de cosas que, en su momento, creímos eran delirios. Decía que Andrés no era simplemente un asesino, era el ejecutor de un culto, una secta que operaba en secreto en las orillas del cerro del Chiquihuite. Gente normal, decente, que hacía pactos oscuros para mantener su poder, a cambio de sangre. Él aseguraba haber visto a Andrés no solo enterrando cuerpos, sino formando parte de rituales. Brujería antigua, pesada, con nombres que no puedes pronunciar sin que se te duerma la lengua, decía. Mencionó uno en especial, Itzpapalotl, la diosa mariposa, devoradora de hombres, y aseguró que las víctimas no solo eran asesinadas, eran ofrecidas. Cuando murió, me dejó una libreta. Yo no la abrí hasta años después, cuando arrestaron al asesino y salieron las noticias. Había fechas, nombres, símbolos extraños, y una advertencia. El verdadero altar está en el monte, lo de la casa fue solo la punta. Una madrugada subí al cerro, siguiendo los puntos marcados en el cuaderno. No lo hagan. No lo repitan. Lo que encontré fue un círculo de piedra, rodeado por muñecos de tela con uñas humanas cosidas. En el centro, un telequil todavía negro de ceniza, y un símbolo tallado en la roca, una mariposa con garras en vez de alas. Esa noche soñé con él, con Andrés. Pero no como lo vi en la tele. Estaba desnudo, pintado con ceniza y sangre. Detrás de él, una figura más alta, con alas negras, me observaba. No decía nada. Solo abría los brazos, como esperándome. Desde entonces no hay noche en que no escuche susurros cuando cierro los ojos. La libreta desapareció, y en mi espalda, cada vez que despierto, tengo marcas nuevas, como cortes o como dedos. No busques más sobre él. No sigas las coordenadas, porque los crímenes ya pasaron, pero el culto sigue activo. El segundo sendero. Hay un bosque al que la gente de los pueblos cercanos le tiene miedo, no porque haya animales salvajes, sino porque hay algo peor,
cosas que no deberían existir. A mí me pasó en diciembre del año pasado. Había visto imágenes en línea de una vieja estructura de piedra, cubierta de muñecos, extraños colgando de ramas secas. Decían que era arte, una intervención abandonada. Pero algo me decía que no, que había más. Fui con 2 amigos. Lo grabamos todo. La entrada, los senderos, hasta los árboles parecían doblarse hacia nosotros. Encontramos el lugar al caer la noche. Y ahí estaba, una especie de altar de piedra, muñecos amarrados con cabello y alambre, velas derretidas, ceniza fresca. Mis amigos querían irse, pero yo quise grabar más. Me quedé 5 minutos solo. 5 minutos. Cuando regresé al punto de encuentro, ya no estaban. Los busqué con la linterna. Grité, caminé kilómetros. Y lo peor fue cuando escuché sus voces. Pero no venían de adelante ni detrás. Venían desde arriba, como si me estuvieran viendo desde los árboles. Regresé como pude con el video en el celular. Pero el archivo está dañado. Solo quedó el audio. Y cada vez que lo reproduzco, hay un momento, justo antes, de que me doy cuenta de que están perdidos, donde se escucha una voz que no era de ninguno de nosotros. Una voz que dice, 1 entra, 2 se quedan. Nadie los ha encontrado. No hay rastros. La policía dice que tal vez se perdieron, pero no lo hicieron, porque hace una semana, uno de sus padres recibió una nota anónima. Solo decía, están bien, pero ya no son ellos. No me sigas. Esto pasó hace poco, en 2023, y me atrevo a contarlo porque, desde esa noche no he vuelto a dormir igual. Yo tenía una cuenta de TikTok donde subía contenido de lugares abandonados, casas, fábricas, escuelas, siempre de noche, siempre con una linterna y la cámara en mano, nada fuera de lo común. Hasta que subí un video de una casa en la colonia El Vergel, a las afueras de Saltillo. La casa no tenía nada especial a primera vista, ventanas rotas, grafitis, muebles tirados, pero en los comentarios, la gente empezó a decir que ahí vivía una mujer que hacía rituales con su hijo antes de desaparecer. Algunos decían que veían una sombra pasar por detrás de mí en el video. Aunque yo estaba completamente solo, volví al lugar 2 días después para comprobarlo. Pero esta vez, algo fue distinto. Al entrar encontré una figura hecha con ramas y cabello colgando de una puerta. Pensé que alguien lo había puesto para asustarme, hasta que vi que ese cabello era igual al mío. Exactamente igual. No subí ese video. Lo guardé. Pero a partir de esa noche, empezaron a pasar cosas raras. Mi celular se encendía solo. TikTok me mandaba notificaciones de transmisiones en vivo que yo nunca inicié. Cuando abría la app, mi rostro aparecía, como si estuviera transmitiendo desde mi cuarto, solo que no estaba en mi cuarto. La imagen era más oscura, distorsionada, y detrás de mí, siempre había alguien parado. Primero pensé que era un error del algoritmo, una broma, deepfakes, lo que sea, hasta que una noche, al revisar mis mensajes, encontré uno que no había abierto. Era un clip. Lo abrí. Aparecía yo dormido, en mi cama. La toma era desde dentro de mi cuarto, pero yo vivo solo, y la puerta estaba cerrada con seguro. La respiración de quien grababa se escuchaba. Era aguda, como si tuviera una sonrisa apretada. Gracias por dejarme entrar, decía al final. Desinstalé la app, vendí el celular. Me mudé, pero nada cambió. Cada vez que me reflejo en una pantalla apagada, lo veo, detrás, viéndome, esperando a que abra la cámara. Ya no me atrevo a grabar nada. Y cuando alguien me dice que me vio en vivo otra vez, solo les pido que no lo vean, que no me sigan, porque no soy yo, y ya es demasiado tarde para dejar de verlo. Gracias por ver hasta el final, y no olvides suscribirte a Crónicas Oscuras, donde el miedo empieza con un susurro y termina con un grito.